Ok, retomando. Entonces, todos los genes que se encuentran dentro de nuestros cromosomas van a corresponder al llamado genotipo, ¿sí? Para ello, recuerden que nuestros genes se encuentran compactados en cromosomas homólogos, donde nos referimos a homólogos que tienden a ordenarse en su forma más similar y que un cromosoma, ¿verdad? Va a provenir del padre y que otro cromosoma va a venir de la madre para conformar ese cromosoma homólogo. Por lo tanto, todos aquellos genes que se encuentran dentro de mi cariotipo, ¿verdad? Dentro de mis cromosomas, a eso se le va a llamar genotipo. Bien, aquí les voy a explicar un detalle muy importante que muy probablemente les va a ayudar a comprender los siguientes temas. Les decía que dentro de cada par homólogo, ¿verdad? Uno proviene del padre, un cromosoma proviene del padre y otro cromosoma viene de la madre. A ver, vamos a enfocarnos en el primer par, ¿verdad? El primer cromosoma viene de la madre y el segundo cromosoma viene del padre, ¿ok? Cada uno de esos cromosomas viene con una característica específica para el individuo. Vamos a poner de ejemplo que la primera bandita de cada uno de esos cromosomas me va a determinar el color de ojos. ¿Ok? A lo mejor en el primer cromosoma que viene de mi madre dice que tenga los ojos de color café. ¿Ok? En el otro cromosoma de ese par homólogo, la primera bandita me va a decir que tenga ojos de color azul y que esa información viene de mi padre. ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Nada más uno de esos genes se puede manifestar, ¿verdad? O se tiene ojos de color café o se va a tener ojos de color azul. Bien, lo que va a suceder es que se va a manifestar el gen más dominante y el gen más dominante es el que se expresa. Y bueno, realmente en la naturaleza, cuando se tiene esa combinación, siempre los ojos de color café son mucho más dominantes que respecto a ojos de color claro. Por lo tanto, se va a manifestar el gen que viene en el cromosoma 1, ¿verdad? Que viene primerito ahí. Aquel cromosoma que se manifiesta, ¿verdad? O que se expresa en la naturaleza, a ello se le va a llamar fenotipo, ¿sí? Como podemos ver en esa imagen, ahí donde se ve dos periquitos, uno de color verde, que sería el dominante, y otro que sería de color azul, que sería el recesivo. Si nosotros cruzamos esos dos individuos, siempre en su progenie, ¿verdad? O en sus hijos, pues siempre se va a manifestar el gen dominante. Va a manifestarse en primera instancia siempre el color verde sobre el color azul, como podemos ver en la imagen. No obstante, ¿verdad? Siempre en los hijos, ¿verdad? O en la progenie se va a mantener esa información del color azul, pero oculto, no se va a manifestar. Por lo tanto, hay que recordar que toda esa información de genes que existe en nuestros cromosomas es el llamado genotipo y que únicamente el gen que se expresa va a ser el fenotipo. Bien, vamos a continuar con los conceptos, que de nuevo les reitero, ¿verdad? Es bien importante que los comprendan para poder trabajar con las leyes de Mendel e inclusive tener que hacer unos ejercicios que son importantes de hacer. Bien, entonces les mencionaba, ¿verdad? Que en nuestro ADN, bueno, vamos a tener dentro de nuestros cromosomas los genes. Cuando existe un gen determinado para cierta característica, siempre se va a encontrar dentro de un cromosoma. A esa ubicación específica de ese gen que me va a aportar esa característica específica se le va a llamar alelo. Ahorita, por ejemplo, en la diapositiva anterior le hacía la referencia de la bandita, ¿verdad? Pues realmente se le conoce como alelo. ¿Sí? De tal manera que dentro de un cromosoma homólogo, donde uno viene del padre y el otro de la madre, ¿verdad? Que me va a dar esa característica específica, se le va a denominar alelo. Ahora bien, pues puedo tener las siguientes combinaciones. Por ejemplo, entonces en un individuo, ¿verdad? Puede ser que tenga alelos iguales, es decir, se refiere a que un alelo, ¿verdad? Proviene de la madre que a lo mejor le decía que tiene que tener ojos café.
Y en el otro cromosoma tiene un alelo que le tiene que, igual que proviene del padre, igual que tiene que tener ojos cafés. Se tiene la misma información, por lo tanto son alelos homocigotos. Y otra puede ser que en un individuo, ¿verdad?, se tenga diferente información o diferentes alelos, donde puede ser que en uno de los cromosomas, ¿verdad?, que proviene de la madre, diga que tenga ojos cafés, y en el otro cromosoma tenga un alelo que le diga que tenga ojos de color verdes. Por lo tanto, se tiene diferente información genética. Cuando eso sucede, se dice que es un individuo con alelos heterocigotos. Estos dos conceptos de homocigoto y heterocigoto es importante que se comprenda porque va a ser muy común en los ejercicios de Mendel. Bien, pero recuerden que hay genes dominantes y hay genes recesivos, por lo tanto, en los alelos se pueden tener las siguientes combinaciones. Por ejemplo, en su imagen que tienen a la derecha, el ejemplo B sería un individuo, un par homólogo que tiene alelos homocigotos, ¿verdad? Que son iguales, me tiene café y café, pero además de ellos son dominantes, por lo tanto van a ser alelos homocigotos dominantes. A ello también se le conoce como raza pura, dominante. Otro ejemplo que vemos ahí es el C, que sería también un individuo, ¿verdad? O un par cromosoma homólogo homocigoto, es decir, tienen la misma información, pero en este caso esos dos alelos tienen información recesiva. Por ejemplo, tienen la información de ojos claros, ya sea verdes o azules, ¿verdad? Como vemos ahí, por lo tanto van a ser alelos homocigotos recesivos. Siguen siendo raza pura, pero en carácter recesivo. ¿Ok? Y el otro ejemplo es el que viene como inciso A, que sería que puedo tener cromosomas homólogos, ¿va?, o un individuo que va a tener alelos diferentes con diferente información. A lo mejor como vemos ahí en el ejemplo, un alelo que me va a dar para ojos color café y otro alelo para ojos de color azul, ¿verdad? O verde, ¿verdad? Color ojo claro. Entonces, para ello me va a dar lugar a un individuo con alelos heterocigotos. A ello también se le llaman híbridos. Estos conceptos de raza pura o dominante o raza pura recesiva o híbridos, también es importante que lo tengamos muy en cuenta para los ejercicios de Mendel. Bien, otra pregunta que es muy común que me hagan en clase, ¿verdad? Es de que entonces, ¿por qué si un cromosoma viene del padre y otro cromosoma de la madre, por qué entonces no mis hermanos y yo somos iguales? Porque realmente sucede la siguiente observación, y es que cuando se producen nuestras células sexuales por medio de la meiosis, ¿verdad? Hay que recordar que la llamada gametogénesis sucede un proceso muy específico durante esta división celular, que es que hay un entrecruzamiento o recombinación cromosómica, como vemos ahí en esa imagen que tenemos en la parte inferior a mano derecha, ¿verdad? Donde igual ya tengo mi cromosoma, mi par cromosoma homólogo con mis dos cromosomas, uno azul y el otro rojo, ¿verdad? Pues va a suceder que durante la meiosis se van a entrecruzar, como viene en el segundo círculo, ¿verdad? Un cachito de rojo se viene para acá y un cachito de azul se viene para allá, de tal manera que me da lugar a una información genética totalmente diferente. ¿Okay? Posteriormente, durante el proceso de la meiosis, esa célula se va a dividir en dos, ¿verdad? Para que luego me va a dar lugar a que se divida en 4 para llevar a cabo la reducción cromosómica, ¿verdad? La llamada gametogénesis. De tal manera que, como podemos observar, pues me va a dar lugar a 4 células hijas, ¿verdad? O a 4 células sexuales totalmente diferentes, con información genética diferente. Y por ello, pues tenemos una información genética muy diferente entre hermanos. De todos modos, pues cualquier duda, ¿verdad? O quieran profundizar más en el tema, que son temas que ya hemos visto, pues pueden consultar los siguientes links que vienen ahí abajo.
Bien, pues hasta aquí sería el término del primer tema del bloque 3, que serían las características hereditarias. Ya simplemente en esta diapositiva, pues son recomendaciones de links para poder comprender un poquito mejor, ¿verdad? Los temas que hemos visto o datos curiosos, ¿verdad? Como ver los genes dominantes o recesivos. Ahí les mando esos links. O bien estos otros links que hablan sobre los temas generales que vimos en este tema. Yo sé que no pueden ahorita accesar a esos links, ¿verdad? Por medio de video, así que ahorita lo voy a subir en materiales. ¿Sale? Bye. Saludos.